Vamos a ponernos al día con las novedades de Affinity, hablando de la 2.3, de la 2.3.1 y de la beta 2.4. El video tendrá marcas de tiempo para que saltes a la sección que te interesa. No olviden que tenemos el grupo de Affinity en tu idioma, donde estamos más activos en Facebook y en Telegram, por si quieres compartir trabajos hechos con la suite de Affinity o tienes alguna duda o deseas ayudar a la comunidad resolviendo dudas de otros. Recomendación especial: pasarse por la comunidad de Telegram, que tiene unos regalitos un tanto interesantes y especiales. Iniciamos con las novedades de la 2.3 que llegó en noviembre. Y no es una lista muy larga, pero sí tiene cosas muy interesantes. Y quizás lo más interesante es lo primero, que es la nueva herramienta de espiral, que como pueden ver en pantalla, pues nos permite realizar todo tipo de espirales y es una herramienta muy poderosa y que tiene una configuración muy potente. Personalmente pienso que esta herramienta espiral es más poderosa que las opciones de la competencia. Vamos a la aplicación para que vean que la herramienta se ubica como una figura predeterminada. Simplemente dejamos presionado acá y venimos herramienta espiral, hacemos clic, arrastramos y colocamos la espiral, y en la parte superior tenemos toda la configuración, incluido el estilo de espiral que queremos configurar, y pues tenemos control total de la herramienta. Esta herramienta quizás merece un video aparte porque de verdad está muy potente. Continuando con las novedades, tenemos la opción de cuadrícula de píxeles. Esto es una opción adicional a las guías que se podían colocar antes. Y pues en Affinity Designer nos sirven para posicionar y para crear objetos con mayor precisión. Y en Affinity Photo pues nos pueden servir para lo que estamos viendo en pantalla, hacer pixel art. Así que muy bienvenida esta opción, es una opción adicional, así que excelente. Lo siguiente es crear y colocar documentos PDF protegidos con contraseña. Esto no tiene mucha más explicación. Tenemos mejoras en la herramienta mover, que ahora se incluye la escala. Esto está muy interesante y creo que esto hace que la herramienta sea muchísimo más completa de lo que era anteriormente. De hecho, esto era algo que era muy notorio, era una falta muy obvia y por fin lo tenemos. Con lo cual creo que también, por lo menos de mi parte, ahora sí merece tener un video independiente. Yo tenía planeado hacer video independiente para la entrada de datos, pero como le faltaba esa opción y estaba pendiente en la beta por salir, pues el video iba a quedar desactualizado. Así que ahora sí merece dedicarle su propio video. Después tenemos el panel de etiquetas para añadir texto alternativo a imágenes objetos. Esto es solo para Publisher, que es tener más metadatos para agregar. Después tenemos la opción de cambiar el fondo de los paneles de recursos para que tengan un fondo más acorde a lo que deseas. Lo puedes cambiar como quieras. Tenemos un nuevo campo de buscar y reemplazar en Publisher, que nos permite hacer un reemplazo más exacto y con mayor precisión. Y por último tenemos la preferencia de mantener la selección con la herramienta lápiz mientras estamos dibujando. Así que sí, eso es toda la actualización, la 2.3. Lo más destacable para mí sin duda es la herramienta de espiral. Me parece lo más potente de esta actualización sin duda alguna. La 2.3.1 es simplemente corrección de errores. Cuando cambia el último número de una actualización solo son correcciones menores. Cuando cambia el segundo es una actualización con novedades y cuando cambia el primero es donde hay las novedades más grandes. En este caso, como se agregó el punto 1 al final, es solo corrección de errores. Viendo el release note del foro para ver qué es la explicación de que se actualizó, pues eso había problemas con los JSON, problemas con los archivos SVG y PSD, problemas a la hora de agregar páginas al documento, de editar la paleta de colores y también problemas con los SVG en el iPad.
Digamos que no es una gran actualización, pero corrige algunos errores. Si tienes algún error que aún no ha sido corregido, pues siempre recomiendo venirse al foro y reportarlo para que ellos estén al tanto de ese problema y tengan en cuenta que con la beta también vienen corrección de errores. Vamos ahora sí con la beta 2.4 de la suite de Affinity. Si no estás en la beta, simplemente te vas a la página de Affinity, aquí en el menú de la derecha, buscas Beta Software Program y eso te carga la página en la que estoy. Le das al botón y te puedes unir a la beta. Si ya tienes la beta anterior descargada, simplemente abres los programas, los actualizas y listo, ya estás en la nueva beta. Si lo borraste, pues simplemente los vuelves a descargar de tu cuenta y listo, ya tienes la beta nueva. Importante destacar que solo puedes participar en la beta de los programas que hayas comprado. Si bajamos en esta misma página, tenemos el enlace de las características nuevas y de los bugs o los errores que se han corregido. Si nos vamos a la lista de errores corregidos, pues es bastante larga, como podemos ver, tienen bastante trabajo corrigiendo errores. Como mencioné antes en este video, pues las betas también sirven para corregir errores. Aprovechando que estamos en el foro oficial de Affinity, que en la página principal, también en este menú de la derecha, tenemos el acceso al foro. Pues tenemos una sección para reportar estos bugs, que es esta sección principal, y si bajamos un poco más también tenemos los bugs de la beta. Muy importante que si tienes algún error, algún problema, lo reportes en el foro, por supuesto todo escrito en inglés. Es muy importante esto porque si los desarrolladores no saben del problema, pues es difícil que lo corrijan. Sí, por lo general la mayoría de los bugs ya son conocidos, pero puede existir alguno que no lo sea tanto. Y después tenemos las listas de las novedades, que no es muy larga. Lo primero, tenemos unos layer states añadidos a Designer y a Publisher, que si lo abrimos, lo que nos permite, lo que entiendo yo que nos permite, es como tener versiones alternativas para cada una de las áreas que hemos hecho el boceto. Para cada una de las mesas de trabajo podemos tener diferentes estados para esa misma mesa de trabajo a la hora de exportar, por ejemplo, para poner varios idiomas a una misma mesa de trabajo. Está muy interesante. Tenemos la posibilidad de exportar de DWG y DXF en Affinity Designer, eso no estaba. También tenemos la selección de caja y de círculo. Si hacemos doble clic o doble tap en un nodo, cambiamos a la herramienta mover. El renombrar los archivos ahorita es una variable para exportar. Podemos bloquear la inserción hacia un objetivo. Y esto está súper interesante. El espaciado horizontal y vertical ahora tiene como una manera nueva de considerar los objetos y hacer un espaciado mejor de lo que se hacía antes. O sea, nos da más opciones a la hora de hacer un espaciado. Y también en esta misma herramienta donde tenemos el poder alinear horizontal y vertical, ahora tenemos una nueva opción para considerar la transformación de los objetos y cambiar la manera en que tiene el peso y el ancho y la rotación para la alineación. Esto está interesante, habría que probarlo en el programa, pero yo dejaría avanzar un poco más la beta antes de hacer pruebas. Y por último tenemos 32 bits de soporte HDR para los PNG, pero por lo que entiendo requiere algo externo a Serif para este soporte. Como verán, es la primera beta que sale de la 2.4. Este escrito tiene una hora de creado al momento de que estamos grabando este video, así que son las primeras novedades que vemos. Están muy interesantes. Para cerrar el video me gustaría dar un poco mi opinión del estado actual de la V2. Todas las actualizaciones que hemos recibido sí son gratuitas, así que se agradecen. Hay buenas herramientas, hay novedades interesantes que hemos recibido y aprecio todo lo que hemos recibido, pero al mismo tiempo también siento que siguen faltando cosas básicas. Que en Affinity Designer yo no tenga la opción de buscar y reemplazar texto me parece algo que debería existir desde el día 1 en la V2.
Sí, entiendo que en Designer no voy a hacer un libro, pero es algo que debería estar. Que Publisher no pueda exportar PDFs editables y libros digitales EPUB, pues me parece también una falta enorme, algo básico. Y no hablemos también de la integración de las inteligencias artificiales en los programas de la competencia. Ojo, no hablo de opciones que hagan el trabajo por ti, pero sí de repente opciones que sean útiles. Qué sé yo, por ejemplo, una inteligencia artificial que genere paletas de colores alternativas basada en los colores que tienes seleccionados. Cosas interesantes que aporten. Que Affinity Designer no tenga la opción de convertir automáticamente una imagen de píxeles a vectores de manera automatizada, pues eso es otra carencia básica. Sí, yo entiendo que eso que se hace automático quizás no vale para un trabajo final, pero te vale para ir haciendo pruebas y para ir maquetando y haciendo cosas que necesitas y avanzar más rápidamente sin tener que hacerlo manual. Después, cuando vayas a hacer el final, pues sí, lo haces manual y todo excelente. Entonces eso, estoy agradecido por la corrección de errores, por las novedades que tenemos, pero eso me sigue sabiendo a poco algunas actualizaciones, me siguen faltando cositas básicas. Y bueno, eso sería todo por este video. Por supuesto, antes de despedirme, recordar el grupo de Affinity en tu idioma en Facebook y en Telegram con algunos regalitos. Y nada, nos vemos en un próximo video.